Y entonces siempre hemos pensado en la naturaleza, en los animales, como un bien económico que nos permite a nosotros tener dinero, producir. Pero hay ya un movimiento, ¿sí?, antiespecista que ha planteado, por ejemplo, investigaciones alrededor de la inteligencia de los cerdos. Y actualmente, pues se dice que los cerdos tienen un desarrollo mental, ¿sí?, como unos niños chiquitos y que son capaces de sentir dolor incluso. Y entonces hay todo un movimiento vegano, vegetariano, que está cambiando la manera en la cual producíamos la economía. Y hay gente que ya no consume leche de vaca. ¿Han visto ustedes cómo en los supermercados hay cada vez más leche de almendras y leche de coco y leche de soja o de soya? Eso es un cambio de mentalidad que ha generado un cambio económico. Otra vez, la relación dialéctica entre nosotros, lo que pensamos y lo que vivimos. Y por lo tanto, la economía también está caminando no solamente hacia podar los árboles, explotar la naturaleza y hacer mucho dinero, sino que está cambiando hacia tener una economía que tenga un desarrollo, ¿sí?, humano, primero, humano. Quiere decir que nos permita sobrevivir, que nos permita pensar en nosotros como seres humanos, que no podamos producir algo, una economía que explota a un ser humano. No tiene sentido una economía que explota al más pobre, una economía que explota al trabajador. ¿Para acumular qué? Se supone que era para vivir mejor, ¿no? Bueno, para vivir mejor todos, no 3 familias, o 4 familias. Ahí me salió una cuñita. Bien, entonces se plantea una economía con un desarrollo humano, primero. Y luego también vamos a plantear una economía con un desarrollo sustentable y sostenible. Sustentable quiere decir que nos permita tener el sustento de todas nuestras necesidades. No tiene sentido sueldos, economía, producción que solo nos permite comer, no nos permite tener una casa, no nos permite tener otras necesidades cubiertas. Y al mismo tiempo no tiene sentido que lancemos la casa por la ventana y nos comamos hoy día la última vaca, el último chanchito y el último árbol y en 10 años no tengamos que comer. O que contaminemos la última gota de río, la última gota de mar. Y entonces en 10, 15 años no tenemos nada. Se habrá acabado todo. Porque esa relación, ¿sí?, donde nosotros nos hemos planteado como la especie superior y al resto de especies, nuestras inferiores, para estar sometidas, no solamente que es injusta, ¿no?, con otros seres vivos, sino que además es miope. Quiere decir que no nos deja ver algo gravísimo. Y es que el ser humano no es aparte de la naturaleza. El ser humano es parte de la naturaleza. Y por lo tanto, cuando afecta a esa naturaleza, se termina afectando a sí mismo. Entonces, cuando taló el último árbol y cuando contaminó el cielo, se estaba contaminando el ser humano a sí mismo. Y cuando se acabó la última vaquita, el último chivito, se estaba también dando una nota de muerte a sí mismo porque se iba a quedar sin la posibilidad de alimentarse después. Y entonces nos damos cuenta de eso y planteamos entonces también paradigmas de economía, ¿sí?, de desarrollo humano, sostenible y también sustentable. Entonces, de eso se trata esta asignatura. Primero, tendremos una aproximación hacia los conceptos económicos. Hablaremos, eso será tal vez un poquito aburrido. A mí me parece divertido, espero que ustedes también. Que será analizar un poquito los conceptos de economía, de manera que ustedes sepan a qué se refieren con algunos conceptos y que sepan de qué se trata la economía y para qué sirve. Aquí tenemos el sílabo, ¿sí?, que es para ustedes, el sílabo de tercero A. Tenemos 3 resultados de aprendizaje, ¿sí?, que es que ustedes van a lograr analizar la teoría para comprender los fenómenos sociales y los fenómenos territoriales, determinar la importancia de la economía social en el actual contexto económico-social y aplicar fundamentos conceptuales del desarrollo humano y sostenible, generando iniciativas para el desarrollo de la comunidad. Y en la primera unidad veremos los elementos básicos de economía. Hoy veremos, les tengo ya la clase lista, un video grabado, ya les voy a explicar cómo van a ser las clases y cómo vamos a calificar. Veremos, bueno, socialización del sílabo, que es la clase 1, correspondía a la clase pasada, pero por el feriado no tuvimos esa clase, así que la estamos recuperando ahora. Luego, hoy, que es semana 2, corresponde origen y conceptualización de la economía,
Hablaremos, ustedes verán el video, podrán hacer la lectura y tendrán las diapositivas sobre qué es la economía, por qué es una ciencia social, para qué sirve, cuál es su objetivo, de dónde viene, qué significa la palabra economía. Luego veremos teorías económicas, en donde hablaremos de los conceptos principales de la economía. Ustedes habrán escuchado en algún momento, lo que pasa es que Ecuador es un país pobre en comparación con otros países más ricos. Bueno, ¿quién decide eso? ¿Cómo se mide que un país es pobre y que un país es rico? Pues bien, hay conceptos económicos que nos permiten medir eso. Pero además, vamos a ver que hay maneras de medir esa riqueza y esa pobreza. Por un lado tenemos el PIB, el PIB, Producto Interno Bruto, que lo verán en los próximos videos, que mide la cantidad de dinero que hay en un país, que produce un país, todos los nacionales, tanto dentro como fuera, ¿no? Y entonces nos daremos cuenta de cuánto tiene una economía, cuánto ha crecido, cuánto dinero tiene, y eso nos permitirá saber cómo está la salud económica de un país. Pero además veremos otros conceptos como la oferta y la demanda, que me parece que ya vieron en nivelación y lo reforzarán conmigo. Y cuando hablemos de oferta y demanda, hablaremos de cómo los precios suben, cómo los precios bajan, formas de bajar y subir precios. Y hablaremos además de macroeconomía, microeconomía. La economía es una ciencia sumamente compleja y hablaremos de esos conceptos. Luego hablaremos de economía social. Y aquí hablaremos de para qué sirve la economía, sus fines, el Estado, la sociedad y la economía. Hablaremos de política económica, que es lo que el Estado hace para interceder en la economía, y de economía política, ¿sí? Que es un poco las condiciones que la economía nos pone a la política. Y por último, tenemos una tercera unidad donde hablaremos únicamente de desarrollo humano sostenible. Hablaremos de qué es desarrollo humano, qué es desarrollo social, cómo medir el desarrollo, es importantísimo. Durante mucho tiempo se midió el desarrollo por la cantidad de dinero que tiene un país. Ojo con eso. ¿Qué pasaba? Que hay países sumamente ricos, muchísimo dinero en las cuentas bancarias de algunas personas, pero era un país con una diferencia y una desigualdad humana horrorosa. Entonces decían, Brasil es un país rico. Y usted se bajaba del avión y encontraba personas viviendo en la calle. Entonces uno dice, ok, Brasil tiene mucha plata, es verdad, pero esa plata, ¿quién la tiene? Es una pregunta, ¿no? ¿Quién la tiene? Entonces a lo mejor esa plata la tenían 3, 4 personas. Entonces sí, a ver, Brasil es un país con mucho dinero y con unas familias muy ricas, pero con muchísima gente pobre. Se puede hablar de desarrollo en un país en donde hay muchísimo dinero en muy poquitas manos y el resto de gente vive mal. Esa es una pregunta de debate social, político y económico. Y por lo tanto vamos a plantear formas de medir el desarrollo. Pues no podemos decir que un país está desarrollado solo porque tiene plata. Hay que ver la desigualdad. ¿Quién tiene esa plata? Y entonces tendremos otras cosas como el índice de Gini, que mide la desigualdad, la diferencia del sueldo entre el que menos gana y el que más gana. A lo mejor estamos en un país donde el que menos gana gana 300 y el que más gana gana 50.000. Hay una diferencia enorme de desigualdad económica. Y hablaremos también de cómo hablamos de desarrollo, más bien cuando tenemos un país con educación, con salud. ¿De qué me sirve a mí vivir en un país que tiene altísimas empresas? Y aquí volvemos al tema incluso del medio ambiente. Que tiene altísimas empresas, que hay harta plata, no en mi cuenta bancaria, pero alguien tiene mucha plata. Hay muchos ricos y hay un Lamborghini afuera de la casa de alguna gente. Yo me quedo, hijo de madre, ¿verdad? Qué hermoso país. Pero el aire está contaminado, no hay salud gratuita, no hay educación y las personas comen mal, no tienen salud, no tienen educación, no tienen agua limpia, no hay aire limpio y por lo tanto la gente se muere a los 60 años. ¿Podemos hablar de desarrollo? ¿Un país donde la esperanza de vida es 60 años o es 70 años? A lo mejor hay un país en el mundo, que los hay, que no hay Lamborghinis ni Maseratis parqueados afuera de las casas de ciertas personas, pero las personas viven de manera saludable 80 años. ¿Qué país es más desarrollado? El país en donde hay más plata,
pero la gente vive solamente hasta los 60 años porque luego le da cáncer, o el país donde no hay mucha plata, no hay Lamborghinis, pero la gente vive 85 años felices. Esa es una pregunta importante, porque va a definir el modelo de país que queremos y por lo tanto el modelo de economía que tenemos. ¿Vamos a arrasar con todo para tener plata o vamos a hacer que la economía se mueva para garantizar estos derechos y que todos podamos vivir bien? O sea, hay una pregunta, ¿queremos ser un país rico o un país feliz? Más o menos, ¿no? Y entonces eso va a plantear también las formas de medir el desarrollo. Hablaremos un poquito entonces de esas teorías de desarrollo también, ¿sí? Cómo creemos que se puede desarrollar un país. Y terminaremos analizando la normativa de Ecuador para el desarrollo. Veremos constitución, veremos Plan Nacional de Buen Vivir y veremos COTAD y otros espacios también, no solamente nacionales, sino internacionales que definen cómo actuar en el desarrollo. Bien, aquí tenemos nuestra rúbrica de calificación. Les voy a contar que en este semestre tenemos los siguientes como conceptos de evaluación. Primero, componente autónomo de docencia, que tiene dos calificaciones. Una pruebita escrita, parcial, es decir, aparte de la prueba parcial, que ese es el componente de evaluación, ¿no? La pruebita, una pruebita que haré de aquí a unas 3 semanas, 4 semanas, una pruebita escrita que les mandaré por Google Forms, todos la contestarán y ya, ahí hay una notita. La segunda nota de este componente de docencia ya es más complicada, porque esta segunda nota la van a tener a partir de dar pruebas orales, ¿ok? Lecciones orales. ¿Qué quiere decir? Que cada clase yo me tomaré unos minutos antes de empezar la clase para comenzar con unas pruebas orales. Quiere decir que las personas seleccionadas de ese día van a tener que responder un par de preguntas muy sencillas y cortas para que yo pueda saber si esas personas realmente leyeron y estudiaron. Y obviamente ustedes saben que no es obligatorio estar en las clases virtuales, porque puede pasar que no puedan, que si el internet se les caiga. Siempre van a tener la opción asincrónica, siempre. Pero si a usted le toca ese día la prueba oral, usted tiene que estar en clase. Ese día nada más, que es una vez por parcial, tiene que hacer el esfuerzo de estar en la clase para que usted no pierda esa nota. Vamos a ver aquí, ¿ok? Les voy a compartir la pantallita. Miren, aquí estamos. Confírmenme que vean la pantallita, el aula virtual. Sí, profesor. Sí, Ya. licenciado. Así van a tener ustedes siempre cada semana. La semana 2, bueno, la semana 1 es la clase 0, ¿no? Que aquí está el sílabo y la guía. Y esta clase que la subiré grabada. Y en la semana 2 tienen la primera clase, intro a la economía. Tienen un video con una explicación mía o alguna otra explicación que podrán revisar. Ahí está la clase completa explicadita. Tienen aquí en descargar adjunto las diapositivas que usé para la exposición. Y tienen aquí abajo, C1, clase 1, el texto de lectura. Entonces, por eso no nos vamos a ver las 2 horas, las 3 horas a la semana. Solo nos veremos 1 hora. Porque el resto de horas ustedes las usarán. Ay, bien. Y entonces ustedes siempre tendrán aquí la opción para ustedes mismos revisar su clase. Entonces van a entrar, van a ver el video, van a hacer la lectura y tendrán las diapositivas para cualquier cosa. Una vez que ustedes han revisado eso, ¿sí? Aquí abajo dice prueba oral próxima clase. Aquí está el cuco. ¿Ok? Entonces, ustedes aquí tendrán una lista de compañeros que ya han sido preseleccionados para la siguiente clase. El 27 de noviembre, Álvarez, Allison, Cantos, Joselet, Espinal, Kerly, Lucas, Lady, Muñoz, Mirley, Rodríguez, Wendy, Trujillo, Dayana y Vite, Génesis serán las primeras personas evaluadas. Cada uno tendrá que responder 2 preguntas y con eso tendrán su primera calificación de prueba oral. Que Allison, Joselet, Kerly están con miedo. Déjenme decirle que mejor es que le toque la primera semana, porque las pruebas orales son acumulativas. ¿Qué quiere decir?
que a la persona que le toque, esto es el 27 de noviembre, ¿ok? La siguiente semana, que sería el 4 de diciembre, las personas seleccionadas tendrán que dar prueba no solo de este tema, sino del tema que haya tocado esa semana o la semana anterior, más este tema. Es decir, se va acumulando todos los temas para las preguntas. Lo cual quiere decir que yo le haré solo 2 preguntas, obviamente, pero puedo tomar preguntas que ya hice a otros compañeros. Entonces, si usted es la última persona de la última semana de la prueba oral puede tener preguntas de cualquiera de los temas que hemos visto. Solo 2 preguntas. Pero eso lo hago para que ustedes no se descuiden. No es que porque le toca a Nicole, a Dayana y a Wendy y a Génesis, yo no voy a leer la clase. Porque si a mí me toca después, también me puede tocar una pregunta de esta clase. Así que tengo que estar revisando. Además, también, sí, les recomiendo que se conecten, aunque no tengan la prueba oral, para que escuchen cómo responden los compañeros. Y así ustedes también sepan, les mandé mal el nombre del ecologista. Para que ustedes también así puedan saber cómo respondieron los compañeros y eso les ayuda a que sea más fácil. Así es, una semana antes de que le toque la prueba, yo tendré publicado su nombre. Entonces, hoy día, por ejemplo, en esta clase, que es 20 de noviembre, ya estas personas saben que les toca el 27 de noviembre. Tienen una semana entera, ¿ok? Para ver el tema. Pero al mismo tiempo les pido a todos que vean el tema, porque si a usted le toca la prueba después, también le puede tocar este tema, ¿ok? Entonces, de esa manera vamos a trabajar. Luego tendrán, ahí van 2 notas, prueba escrita, prueba oral. Tercera calificación, trabajo grupal. Y cuarta calificación, ensayo individual. Los ensayos individuales, ojo con esto, son totalmente de autoría de ustedes. Son ensayos en donde yo haré una pregunta y quiero ver cómo ustedes me la desarrollan. Es una pregunta de desarrollo. Les pondré un tema y quiero que me lo desarrollen en una página. ¿Sí? En una página. Nada más. Pero en esa página está prohibido citar, prohibido copiar de internet. Aunque le ponga la cita, profe, pero es que yo cité, puse al final Constitución de la República, puse al final Lequang Matthew 2020, 0, sin citas. No hay citas, no hay copias, no hay nada. Es como si yo estuviera hablando con usted y le digo, cuénteme por qué cree usted que es difícil aplicar el desarrollo humano. Y usted me lo cuenta en sus palabras. Estoy conversando con usted. Imagínense que estoy conversando con usted y usted me dice, profe, el desarrollo es un planteamiento de justicia social. Matthew Lequan 2020. No, no me va a decir eso. Entonces, en los ensayos, yo solo quiero entender sus palabras y quiero ver lo que usted aprendió en sus propias palabras. Por lo tanto, prohibido citar, copiar, ayudarse de otros autores para el ensayo. Porque además es un ensayo de una página. Si le permito citar, me va a citar la mitad de la página y entonces no tiene sentido. Pero será solo una paginita de ensayo. Y con eso, más la prueba ya final del parcial, habremos terminado este semestre. No es mi intención llenarles de cosas, por lo tanto solamente tendremos esas. Realmente tenemos solo dos tareas. Una es grupal y una es individual. Y las otras son solamente que ustedes hagan su trabajo de estudiante, que es ver el video, hacer la lectura y revisar las diapositivas. Cosas que podrán hacer cada semana. Y luego, lo único tareas serán 2 tareas, grupal e individual. No es mi intención llenarles de tareas, pero sí es mi intención que se concentren sobre todo en los contenidos y que puedan salir bien. Bien, ahora sí. ¿Alguna preguntita, chicos, Profe, chicas? profe, yo tengo una pregunta. Claro, Génesis. Para las pruebas orales, ¿los grupos van a variar o ya queda establecido? Por ejemplo, a mí me toca la primera semana, entonces ya queda siempre para la primera semana. No, no. Usted solamente tiene prueba la semana que viene. Y ahí ya no tiene más hasta el siguiente parcial. Ay, ok, listo, gracias. Por eso le digo, para usted bacán, porque usted tiene solo un tema, el primer tema. Usted Profe, estudia ese tema y se acabó, pero el siguiente semana tiene 2 temas.
Y la siguiente semana tiene 3 temas. Y la siguiente semana tiene 4 temas. Entonces, salir de primero es mejor, es una suerte, porque solo tiene que prepararse en un tema. Jocelyn, Es intro a la economía, ¿verdad? Lo que tenemos que estudiar. lo Y que lo que vimos hoy día. Lo que tienen que estudiar no es la clase que estoy dando ahorita. Lo que tienen que estudiar es únicamente lo que aparece aquí en clases. Aquí el C1, déjenme volverles a compartir. Denme un segundito. ¿Qué fue? Aquí. La siguiente semana tienen prueba oral de la C1. De este videíto, que es lo mismo que está aquí en esta lectura. ¿Sí? Todos los videos los hago a partir de las lecturas. Es decir, con que ustedes lean o vean el video es suficiente. Para estar mejor preparados, las dos cosas. Pero yo este video explicativo mío, es una exposición que yo hago, lo hice de leer la lectura, ¿sí? De leer esto de aquí. Así que próxima clase, solo C1, nada más, solo lo que está aquí, C1. Siguiente grupo, cuando les toque, que no será la siguiente semana, sino la siguiente, será C1 y C2. Siguiente grupo, C1, C2, C3. Y así iremos acumulativamente. ¿Ok? Pero solamente es eso, no es de la clase de ahorita, es de los videos y de la lectura. Profesor, y si de tantos temas nos olvidamos al momento, no van a hacer preguntas muy como exactas, no les voy a decir, cuéntenme cuánto medía Matthew Lecuan cuando nació, cuánto pesaba en gramaje, y le voy a decir, no, no quiero en kilogramos, no se preocupen por eso. Van a hacer preguntas sencillas de desarrollo. Chicos, en el video y en el texto hablamos de bienes económicos. ¿Ok? ¿En qué consiste un bien económico para usted en sus palabras? ¿Sí? Con ver el video lo va a entender. O le voy a decir, déme un ejemplo de 3 bienes económicos. Le va a decir, 3 bienes económicos. El pan, los zapatos y los celulares. Le voy a decir, muy bien. Primera pregunta, bien. Segunda pregunta, ¿por qué esos son bienes económicos? ¿Se acabó? Ya está. Y te voy a decir, profe, es un bien económico porque no son bienes que se encuentren de manera abundante en la naturaleza, sino que son bienes que hay que conseguir por medio de una distinción que es el pago, por ejemplo. Si yo lo compro, alguien ya no lo va a poder comprar. Por lo tanto, es un bien en disputa, que es una de las características del bien económico. Yo voy a decir, chévere, chévere, muy bien, muy bien. Se parece al profesor Locatelli. No era mi intención, pero si es algo bueno, qué bueno. Entonces, así serían las preguntas. Va a ser sumamente sencillo. Injusticia, bye. Le soy rey. Bien, entonces así van a ser las pruebitas orales. No se preocupen tanto que no van a ser muy difíciles. La prueba oral son 2 preguntas. 5 puntitos cada pregunta. Está su 10. Si usted se llegara a caer en una de las preguntas y me hizo una pregunta horrorosa, una respuesta horrorosa, tranquilos. Siempre la posibilidad de que yo le dé otra preguntita, ¿ok? Para bajarle puntos. Por ejemplo, si ya no valgan 5.5, sino que van a valer 3.5, 3.5, 3.5, ¿ya? Entonces yo le decía, bueno, se cayó en esa pregunta, ok, esa pregunta en lugar de tener 0 sobre 5, ahora va a tener 0 sobre 3, ¿ya? Vamos con otra pregunta para que recupere un poco. Entonces ya no saca 5 sobre 10, sacará 7 sobre 10. O si le hizo más o menos, pues sacará 8 sobre 10. Entonces siempre va a tener como un comodín, una pregunta extra para ayudarles un poquito. Licenciado, piensen dejarme para la segunda semana. Lo pensaré. No sé si lo haré, pero lo pensaré. Listo. Entonces, eso es básicamente cómo calificaremos los contenidos que tenemos y un poquito la introducción de esta asignatura, que es una asignatura muy necesaria, que se llama Economía y Desarrollo Humano Sostenible. Bueno, con esto voy a dejar de grabar y les agradezco por la atención.